Nueva Palmira es una unidad demostrativa de cría bovina que está administrada por la Agencia de Extensión Rural de INTA San Cristóbal y administrada por la Asociación Cooperadora de INTA Rafaela y también coordinada técnicamente por los profesionales de este experimental de INTA Rafaela. Estamos bajo un convenio con Perenia y Ovis para realizar en esta unidad manejo holístico y aplicar un sistema ganadero regenerativo. El campo ganadero cuenta con una superficie de 596 hectáreas, son 38 potreros actualmente. El 70% de la superficie es de media loma, tenemos solo un 5% de pasturas, un 15% de la superficie lo ocupa un estrato de bosque nativo, de monte, y el 10% restante son bajos dulces, esteros. Como les decía, la principal actividad que realizamos es la cría bovina y la recría de las vaquillonas para reposición. Y el rodeo es Brangus. Este rodeo y esta unidad inició en el año 2004, en realidad en otro establecimiento que se encontraba en la localidad de Las Avispas. Luego, en el 2019, nos trasladamos a este nuevo campo que se encuentra frente a la comuna de Capivara. Esto es en San Cristóbal. Acá se puede ver la clase de suelo con la que contamos, que es en su mayoría clase 6. Acá están delimitados los esteros. Y como les comentaba antes, la superficie de bosque nativo o de monte con la que contamos. En este sector se encuentran las pasturas que les mencionaba y todo el resto corresponde al estrato este de media loma con algunas isletas de leñosas, en su mayoría chañar o aromito. Acá podemos ver algunas fotos de los esteros, como les decía, estos bajos dulces. En la del medio tenemos los pastizales naturales que corresponden a ese estrato de media loma, con las especies nativas características, y las isletas estas de leñosas que se observan al fondo. Y por otro lado tenemos el estrato de monte o de bosque nativo, que no es tan cerrado, tan tupido por el momento. Nosotros nos encontramos con un campo que ya venía de años de agricultura, de labranzas, y comenzamos con este manejo, como les decía, a partir de el 2019 y con Perenia desde el 2022. Lo que yo quise mostrar es una descripción de cada ambiente, es una foto bastante representativa de los estados que podemos lograr en cada uno de esos ambientes. Tiene un potencial de mejora esta foto, digamos. Esta foto es cómo arrancó a mejorarse. Estas fotos que podemos ver son fotos del año 23, donde ya hay una mejora en cada ambiente, dado que nosotros, al recibir el campo en el 2019, como les decía, era una superficie que había venido de agricultura y de un manejo extensivo, sin ninguna planificación del pastoreo. Era un campo que se usaba para recría de novillos, que no tenían mucho más manejo que dejarlos pastar libremente y de vez en cuando vender alguna jaula. Lo que nosotros nos encontramos es un gran gramillar de pasto, en su mayoría en partes oxidado, en otras partes sobrepastoreado, es decir, partes con sobrecrecimiento y envejecido y partes con sobrepastoreo, por esta falta de planificación. Estas fotos, como les decía, son del año 23, donde ya podemos ver una mejora en cada ambiente con la consecuente mejora en la calidad de las especies y también, sobre todo en la parte de la media loma, cómo van apareciendo especies de interés y los grupos funcionales de la comunidad forrajera que nos van interesando que aparezcan. Y en el caso del monte, lo mismo. Si bien son montes abiertos, el recurso forrajero de bajo monte era escaso, y en estos años estamos logrando incrementarlo y sobre todo incrementarlo de forrajes de buena calidad, de pasturas y pastizales de buena calidad. Estas fotos que podemos ver son fotos del año 23, donde ya hay una mejora en cada ambiente, dado que nosotros, al recibir el campo en el 2019, como les decía, era una superficie que había venido de agricultura y de un manejo extensivo, sin ninguna planificación del pastoreo. Era un campo que se usaba para recría de novillos, que no tenían mucho más manejo que dejarlos pastar libremente y de vez en cuando vender alguna jaula. Lo que nosotros nos encontramos es un gran gramillar de pasto, en su mayoría en partes oxidado, en otras partes sobrepastoreado,
es decir, partes con sobrecrecimiento y envejecido y partes con sobrepastoreo, por esta falta de planificación. Estas fotos, como les decía, son del año 23, donde ya podemos ver una mejora en cada ambiente con la consecuente mejora en la calidad de las especies y también, sobre todo en la parte de la media loma, cómo van apareciendo especies de interés y los grupos funcionales de la comunidad forrajera que nos van interesando que aparezcan. Y en el caso del monte, lo mismo. Si bien son montes abiertos, el recurso forrajero de bajo monte era escaso, y en estos años estamos logrando incrementarlo y sobre todo incrementarlo de forrajes de... Acá tenemos algunas fotos del rodeo actual, como les decía, son Brangus, que comenzamos a mejorar desde el 2004 con un rodeo base que en ese momento se le compró al propietario del campo que se alquilaba. Es importante destacar esto, que las unidades de INTA funcionan en campos alquilados, entonces los números económicos tienen que ser buenos para poder subsistir, poder pagar el alquiler y seguir en vigencia a tantos años. Así que es importante tanto el progreso productivo como económico y como ahora también nos estamos poniendo como objetivo ambiental. En cuanto al rodeo, lo mismo, los animales que tratamos de obtener son animales adaptados a la zona y a las condiciones climáticas de esta región. Era un rodeo cuando tomamos el campo en el 2004 cruza, y actualmente, bueno, el manejo que estamos haciendo es a través de la inseminación y la compra de toros de raza Brangus, colorados o negro, lo fuimos mejorando. Elegimos esta raza, como les decía, por la adaptabilidad y sobre todo por el poder de absorción que tiene para homogenizar en parte el rodeo, pero no descartamos a futuro seguir incorporando otras razas que se adapten aún más. En este cuadrito les muestro un poco cómo avanzaron los indicadores productivos a lo largo de estos ciclos ganaderos. Esto está presentado de julio a junio, son los ciclos ganaderos. Entonces pueden ver, en principio, los milímetros totales, que si bien sabemos que estos años fueron de precipitaciones inferiores al promedio zonal, en este caso, el promedio zonal de San Cristóbal es de 1050 milímetros, son registros que tenemos acá en la agencia de INTA San Cristóbal. Pueden ver que a lo largo de todos estos años que nosotros estamos en este campo, salvo los 2 primeros ciclos, el resto estuvieron siempre relativamente por debajo. Sobre todo este último ciclo y el ciclo 22-23. La carga con la que nos manejamos siempre fue una carga relativamente elevada con respecto al promedio zonal. El promedio zonal en equivalente vaca por hectárea está alrededor de 0,6, 0,5, y en esta unidad se manejó siempre cargas superiores a equivalentes de 0,75. O sea, arrancamos con un equivalente de 0,75, equivalente vaca por hectárea, que son las vacas que venían de ese campo de las avispas, que es otra zona, y a lo largo de estos siguientes ciclos ganaderos, esa carga se fue incrementando o manteniendo alrededor de 0,80 equivalente vaca por hectárea. En cuanto a las cabezas es relativo, pero siempre estuvieron alrededor de una cabeza y algo por hectárea. Los vientres entorados, también nos mantenemos alrededor de los 360 vientres en promedio en general. Estos años que comenzamos, en realidad también con el manejo holístico y la ganadería regenerativa, incrementamos el número de vientres. Fue el año que más vientres hubo en servicio, que fueron de 398, casi 400 vientres. Fue un desafío importante para este campo. Y luego, a causa también de las precipitaciones y demás, fuimos disminuyendo un poco el número, y este último servicio entraron 353 vacas a servicio. Los porcentajes de preñez que obtenemos en cada ciclo rondan alrededor del 80 y el 90%, en promedio es un 86%, pero lo interesante es ver cómo, a pesar de estas bajas precipitaciones y las disminuciones en las condiciones ambientales, los resultados productivos, en cuanto a la preñez sobre todo, los pudimos mantener y no cayeron. En esta zona, los resultados de preñez en años con precipitaciones de 600 milímetros suelen estar inferiores o ser del 60%. Entonces, estamos casi 20 puntos arriba del promedio. Esto es a causa, sobre todo,
no es ningún secreto que la vaca cuando esté en buenas condiciones al entrar a servicio va a tener mejores resultados, y lo que nos aportó la planificación del pastoreo era justamente eso, poder planificar al rodeo para que llegue en óptimas condiciones al servicio, que cada categoría pueda contar con un recurso forrajero de calidad y cantidad que le aporte las condiciones necesarias para poder llegar en buen estado al servicio y así lograr estos porcentajes de preñez. Nuestro manejo reproductivo es bastante sencillo, nos basamos en el diagnóstico de la vaca para después aplicar las tecnologías que hay disponibles. Destete precoz se hace en algunas categorías si es necesario, y si la vaca está en buenas condiciones de ciclicidad y estado corporal, el servicio es natural con toros. El porcentaje de parición también es alrededor del 80%, el 79% en promedio, y el porcentaje de destete es del 75%. Estamos también unos 15 puntos arriba del promedio zonal. Es decir, nuestras mermas entre lo que es la preñez al destete rondan los 11 puntos, el 11%. Son indicadores mejorables que tratamos de mejorar año a año, pero que notamos que con este manejo también van mejorando, porque al planificar el pastoreo y poder asignar células a cada categoría, es decir, potreros de condiciones adecuadas para los rodeos que lo requieren, por ejemplo, las vaquillonas, les asignamos potreros más limpios, con menos estratos arbóreos, para que puedan parir en lugares donde el personal pueda recorrer con más facilidad y poder atender algún parto o atender a ese ternero recién nacido. Esto hace que esa merma del parto al destete, en nuestro caso, no ronde más que el 4%. En algunos casos aumentó por algunas condiciones sanitarias, pero en general nos mantenemos en eso y ese es un buen indicador. Otro indicador que es interesante evaluar son los kilos de carne por hectárea y por año que producimos, que finalmente ese es el resultado productivo de una actividad ganadera de cría, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos con 72 kilos de carne por hectárea, con esa primera camada también de terneros y demás que vinieron del otro campo, luego de 76 kilos, y después, a partir del tercer ciclo ganadero, que acá también es cuando empezamos con este manejo, logramos llegar a los 104 kilos de carne por hectárea. Este es un dato no menor, ya que en la zona el promedio también es de 60 kilos de carne por hectárea, así que estamos bastante superior a lo que es la media zonal. Y pudimos mantener este indicador, si bien disminuyó a 89, 90 kilos en el segundo año, luego lo pudimos incrementar a 107 y 90, o sea, nos mantenemos en 90 kilos de carne por hectárea año promedio, que es un indicador muy positivo. Les hablaba antes de la carga, de cómo nos mantuvimos con esa carga elevada, pero lo que no les hice mención fue de la receptividad. Nosotros la receptividad la medimos en los meses de mayo, abril, cuando hacemos la planificación cerrada del pastoreo. Ahí hacemos botanal, que es una metodología con la cual medimos la cantidad de forraje disponible para los animales. Y ahí nos encontramos con esto, de que lo que podía soportar este campo en realidad era mucho menos. Y en realidad se iba condiciendo con lo que les comentaba antes de la media zonal. La media zonal, como les decía, estaba alrededor de 0,60 equivalente vaca por hectárea, que es en realidad que cuando comenzamos a trabajar estas planificaciones del pastoreo y este manejo diferente de la ganadería, estaba en eso, nada más que nosotros teníamos una carga animal elevada. Todo este diferencial lo teníamos que mantener a base de suplementación, ¿no es cierto?, para obtener esos resultados positivos productivamente. Lo que notamos es cómo a partir de este año que empezamos a hacer las planificaciones, esa receptividad, o sea, esa cantidad de pasto para soportar a los animales, fue incrementando, hasta llegar justamente al ciclo anterior, del 23-24, donde teníamos más pasto que vacas, o sea que nos sobraba el pasto. Eso la verdad que fue un hito importante para nosotros, porque era un poco nuestro objetivo y a lo que siempre tratábamos de apuntar. Si bien después, este último ciclo, el 24-25, nos cayó muchísimo esa receptividad y tuvimos que mantener la carga, principalmente, como les comentaba antes, por el tema de las precipitaciones. Acá, bueno, en gráficos, ahí abajo se va condiciendo lo que les venía diciendo, de que tuvimos un año de casi 1014 milímetros y al año siguiente ya 725. Es una
importante disminución, lo que nos afectó negativamente a esa capacidad de producir pasto, y por lo que estimamos que esta receptividad se vio afectada. Volviendo a la producción de carne, es interesante ver cómo el promedio, si lo tomamos del 19, o sea, desde que arrancamos el campo, desde que arrancamos a estar en este campo, les decía que era alrededor de menos de 90 kilos, pero si lo tomamos desde el año que empezamos a hacer manejo holístico, está superior a los 90 kilos, son casi 95 kilos, 100 kilos, lo cual es muy superior a lo de esta zona. Así que productivamente es un dato interesante para destacar. La distribución de las precipitaciones, a pesar de que fueron bajas, también es interesante para mostrar, ya que, como les decía, el último ciclo se vio bastante afectado. Como pueden ver, en el año pasado, en el año 2024, nosotros no tuvimos grandes precipitaciones en todo lo que fue el verano. O sea, tuvimos las precipitaciones más importantes en noviembre, luego diciembre, y ya lo que fue el 25, como pueden ver, en enero no hubo casi lluvias, a comparación de lo que es el promedio mensual natural de este campo. En febrero lo mismo, y recién en marzo aparecieron las precipitaciones importantes. Esto lo que hizo fue que, como nuestra base forrajera principal son los pastizales estivales de verano, su producción se vio bastante afectada. Entonces nosotros, al momento de medir esa receptividad, como les mencionaba, que lo hacemos en marzo o abril, teníamos mucha menor cantidad de forraje generado en el verano a causa de esto, y de una carga que quizás mantuvimos elevada cuando se podría haber disminuido, lo que generó estos resultados. Nosotros ambientalmente medimos un índice de salud ecosistémico que lo hacemos todos los otoños, inviernos, lo comenzamos en el 22. Esto es parte del monitoreo ambiental que hacemos con Perenia. En junio del 22, nuestra línea de base, digamos, nuestro puntaje inicial fue de 48,3. Luego, el siguiente año lo hicimos en abril, ahí se incrementó a 53,8. En junio del 2024 seguimos incrementándolo a 59,3, pero este año, en mayo, cuando lo medimos, nos cayó abruptamente a 43,3, un valor inferior incluso al con el que habíamos arrancado. Esto es una serie de indicadores que vamos midiendo en el ambiente, que nos van describiendo cómo van los procesos del ecosistema evolucionando en función del manejo que venimos realizando. También lo medimos de acuerdo a los estratos, como les mencionaba antes, los ambientes del campo, porque cada ambiente funciona diferente. Pueden ver cómo, en general, el monte o el bosque nativo es el ambiente que mayor cantidad de puntaje siempre tiene y que se acerca más a lo deseado para esta ecorregión, que es el espinal, ya que el puntaje deseado en esta ecorregión es 70 puntos o más, por ejemplo. Nosotros, en general, estamos abajo de ese puntaje, pero el monte tiene un valor que trata de asimilarse al ideal, porque es lo más representativo, en realidad, de este ambiente que es el espinal, de esta ecorregión. La megaloma también sufrió variaciones, muy afectada justamente en este último año, y los ambientes de bajo, por el contrario, fueron mejorando. Nosotros tomamos el campo con el ambiente de bajo muy desmejorado, y a pesar de las bajas precipitaciones, con el manejo pudimos lograr ir mejorando este puntaje, sobre todo en este ambiente, que era el que mayor capacidad también de mejora tenía cuando tomamos el campo. Para ir desglosando un poco, como les mencionaba antes, de qué se tratan estos puntajes, qué nos quieren decir, les muestro un poco cómo está afectado, por ejemplo, en este último año, este puntaje de acuerdo a los procesos del ecosistema. Los procesos del ecosistema son el ciclo del agua, el ciclo mineral, el flujo de energía y la dinámica de las comunidades. El ciclo del agua, en general, se mantuvo siempre alrededor del 55% de su funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Acá medimos indicadores como es la cobertura del suelo, la erosión hídrica, la erosión eólica. Todos esos indicadores, en general, para nosotros se mantuvieron constantes o fueron mejorando. Es decir, nosotros tomamos un campo que en general tenía buena cobertura de suelo y no tenía procesos erosivos, entonces es un indicador que más o menos lo mantenemos estable. El ciclo mineral corresponde también a cómo van esos minerales procesándose en el ecosistema, en el ambiente y en el suelo.
lo medimos a través de la estructura del suelo, de cómo se van descomponiendo la materia orgánica de la materia fecal, de la microfauna, cómo va evolucionando, y eso nos da ese puntaje. Y el flujo de energía, que pueden ver que es el más bajo de los cuatro, es justamente esta cantidad de forraje que tiene la capacidad de hacer fotosíntesis, de captar esa energía solar para, bueno, después convertirla, por supuesto, en las reservas orgánicas de carbono en el suelo, que es lo que queremos incrementar. Entonces, ven cómo, sobre todo en este año, están bastante disminuidos, estuvo bastante disminuido, por lo que les decía de que faltó ese forraje, y las dinámicas de las comunidades, que es cómo cada grupo funcional dentro del pastizal va interactuando, es decir, que tenemos las gramíneas perennes de verano, de invierno, las leguminosas, los árboles, las especies deseables o indeseables, que en este caso nos dio un 42%, pero pueden ver cómo a través de los años, en realidad, íbamos mejorando nosotros. Estamos con un 44% justamente en este indicador de dinámica de las comunidades en el año 22, lo logramos mantener en el 23, y en el 24 lo incrementamos considerablemente al 50%. Esto la verdad que denota una mejoría que nos puso muy contentos porque realmente ahí se ve el impacto del manejo y de los descansos que le podemos dar a este pastizal y el manejo en general del pastoreo, digamos, en las 2 temporadas, que es lo que un poco hace que los grupos funcionales vayan mejorándose, apareciendo, y bueno, y ahí nos dan estos resultados. Nuevamente en mayo de este año cayeron, como en general cayeron todos, pero como les comentaba antes, seguramente debido a la influencia de las precipitaciones y de esa carga que por ahí mantuvimos un poco alta en la estación de verano, que nunca nos había pasado, de que disminuyan tanto las precipitaciones en esos meses claves para nosotros. A pesar de que veníamos con años de escasas precipitaciones, nunca la distribución fue tan perjudicial para este tipo de campos porque no llovió en el verano, que es cuando por ahí necesita producir más volumen de forraje el campo. Como vimos, estos indicadores nos disminuyeron considerablemente a causa de esta distribución de precipitaciones y este manejo de carga elevado que con la experiencia adquirida y las recomendaciones que solemos hacer cuando también recibimos a productores en nuestro establecimiento, es justamente ir guiándonos de estos pronósticos y también ir evaluando estas posibilidades que pueden volver a surgir a futuro, porque las precipitaciones están siendo erráticas, es decir, que llueve mucho en algún periodo de tiempo y en otro no. Entonces, el manejo de la carga es fundamental. Siempre tenemos que tener categorías fusibles que podamos estar dispuestos a vender en algún momento del año donde vemos que es fundamental bajar la carga, que en realidad lo que nos pasa es que por ahí en el invierno siempre es lo lógico o donde tenemos más planificado la venta de hacienda. Pero pasa que hay años en donde en realidad la carga también hay que disminuirla en el verano para no perjudicar tanto al ambiente y al suelo y al forraje y poder entregar mejores al invierno, porque después es toda una sucesión de eventos que, por ejemplo, para el ciclo ganadero de cría son fundamentales. O sea, si entro con la vaca en malas condiciones ya al invierno, sabemos que va a salir mal, va a empezar sus pariciones en malas condiciones y voy a tener un ciclo ganadero con menores indicadores productivos seguramente porque no va a llegar en condiciones al servicio. Entonces, el manejo de la carga es fundamental, no solo en la temporada de planificación cerrada, donde ahí evaluamos más minuciosamente la receptividad, la carga, sino también a lo largo de todo el año y tenerlo en cuenta también para las planificaciones de plan abierto, donde bien vemos el crecimiento estimado que tienen las pasturas, vemos todo el campo en qué condiciones y en qué características se encuentra, pero valgámonos de algún pronóstico a largo plazo general, también para ir previendo esta situación, digamos, de tener que disminuir carga, o bien contar con alguna suplementación estratégica en algún momento, para justamente no ir en deterioro del suelo y del ambiente. O sea, este resultado es por eso, o sea, nos confiamos, nunca vendimos animales en verano y no teníamos la estructura necesaria para salir a vender, eso nos pasó, la planificación de venta en el verano no la teníamos. No teníamos o sea, no sabíamos qué vender, aprendimos y eso, se trata un poco de planificar las ventas, de tener categorías que sean fácilmente comercializables en diferentes momentos del año. La recría es el caso, porque no es fácil salir a vender vacas madres, sino si por ahí estamos un poco sobrepasados de carga, tener la facilidad de vender animales de recría por ahí. La herramienta que te da el manejo holístico es la planificación integral del campo.
por eso viste la palabra holístico, que viene de holos, de todo, es esa integración, ese manejo integral de todo el sistema, de todos sus recursos, ambientales, animales, humanos, económicos, financieros, y esa planificación es un poco la que después te lleva a los resultados. Es la clave. Eso es la función de la unidad demostrativa, justamente. Poder realizar los procesos que normalmente un productor ganadero puede hacer en esta zona con tecnologías que están al alcance, digamos, disponibles, factibles, de fácil manejo. Nosotros, algo que no comenté, es que en este establecimiento ganadero, que son casi 600 hectáreas, lo manejamos con un solo personal que está abocado y que vive ahí, que se llama Franco, y él maneja toda la hacienda. Entonces, es un sistema que es fácilmente trasladable a cualquier campo, no proponemos nada desorbitante ni imposible de ejecutar para cualquier tipo de productor. Y justamente lo que ofrecemos es esto, la capacidad y la posibilidad de poder o experimentar o realizar procesos que por ahí algún productor no se anime y que pueda haber resultados comprobables a campo, como te decía antes, tanto productivamente como ambientalmente, como económicamente también, porque nosotros tenemos que ser una unidad rentable. Así que lo que proponemos son tecnologías que también sean rentables y factibles de realizar. Pero con estas herramientas, con estas unidades, por lo menos el productor tiene la posibilidad de acercarse a ver realmente cómo funciona esa tecnología que se propone. Sacarse las dudas, verlo a campo, es muy tangible. Y bueno, Nueva Palmira está siempre abierta, o sea, no es que tienen que esperar a una jornada en puntual para ir a verlo, sino que vienen a las planificaciones del pastoreo, por ejemplo. Entonces ahí pueden ver de primera mano cómo es una planificación. Si no se animan a contratar, por ejemplo, enseguida a los técnicos para hacerla. Vengan al campo, fíjense cómo la hacemos, lo que es, cómo es la metodología, los resultados que tiene, que el empleado de primera mano te pueda decir, che, mirá, estos son los problemas que me pasan a mí, o no, esta es la facilidad que veo de aplicar esta tecnología, que puedan hablar de igual a igual con una persona que está a caballo todo el día en el campo. El equipo técnico que coordina un poco la unidad está compuesto por, bueno, nosotros desde la agencia de San Cristóbal, Sebastián Valientes, ingeniero agrónomo y es el jefe de la agencia. Bueno, yo soy médica veterinaria. También tenemos una unidad apícola integrada, donde está mi compañero Diego Cariola y Micaela Secotti, ellos se encargan de esa parte de apicultura. Nos ayuda también Brian Genin en la parte de administración. Y después, todos los profesionales de la Estación Experimental de Rafaela, que cada uno en su ámbito o expertise va aportando. Está Daniel Escándalo, que es médico veterinario y trabaja en la parte de reproducción. Marcelo Pisani, que trabaja en la parte también ambiental y de bosque nativo, de manejo de ley de bosques y de ganadería con bosque. Rubén Tosolini en la parte de aguadas. Guillermo Suárez, Sebastián Muchut en la parte de sanidad animal, y hay, bueno, muchos profesionales que también van haciendo sus experimentaciones a campo en Nueva Palmira de acuerdo a las necesidades que vemos en la zona y en las demandas. Y todo el equipo de Perennia que con ellos planificamos los pastoreos, hacemos todas estas mediciones ambientales, estos monitoreos de corto y de largo plazo. La que está todo el día con los animales es una persona. Ocasionalmente contratamos a personal de apoyo para tareas puntuales de manga, digamos, o trabajo con Hacienda en las pariciones, pero el que está día a día es una sola persona. La que está todo el día con los animales es una persona. Ocasionalmente contratamos a personal de apoyo para tareas puntuales de manga, digamos, o trabajo con Hacienda en las pariciones, pero el que está día a día es una sola persona. La que está todo el día con los animales es una persona. Ocasionalmente contratamos a personal de apoyo para tareas puntuales de manga, digamos, o trabajo con Hacienda en las pariciones, pero el que está día a día es una sola persona. La que está todo el día con los animales es una persona. Ocasionalmente, él venía justamente de una empresa ganadera muy grande, y me comentaba, y están muy contentos con este nuevo sistema de trabajo que empezó a ver en Nueva Palmira, por la planificación. A él la planificación le mejora mucho su quehacer diario. Él sabe, él por 2 veces al año tiene un calendario donde sabe qué día tiene que mover a los animales, por ejemplo, de lote, y en esa misma planificación nosotros intentamos también asignar los días de trabajo en manga, entonces sabemos cuándo tenemos que contratar un personal para que nos asista, y incluso él se va organizando con sus actividades o sus quehaceres diarias, y eso le simplifica un montón. Lo mismo
no tener tanta cantidad de rodeos. Si bien nosotros en este momento tenemos 4 rodeos, son de relativamente poca cantidad de animales, pero esos rodeos siempre están en los mismos grupos de parcelas, de lotes. Entonces él se organiza sus recorridas diarias por cada lote, sabe de antemano cuándo tiene que hacer un cambio de lote, entonces adapta sus actividades en función de eso. Y como lo que proponemos nosotros es una ganadería basada también en la utilización de esos recursos forrajeros naturales, imagínate que la suplementación tratamos de acotarla a cuando es necesaria, y eso también le acorta muchísimo el tiempo de trabajo a él, digamos, de trabajo pesado que sería la suplementación en este tipo de campos. Él a lo que se dedica principalmente es a la recorrida a caballo y en atender a los animales, cambiarlos de lote, y a la vez se logra también una mansedumbre en el animal cuando se adapta a este tipo de sistemas y de rotaciones, que le simplifica mucho el manejo a él. Simplemente tiene que abrir una tranquera y esperar que pasen los animales y ahí hacer el control también de su estado sanitario. Esa hacienda, la verdad, muy mansa, que se va acostumbrando a la presencia del personal por este manejo, ¿no es cierto? No, lo que proponemos con la unidad en base a nuestro aprendizaje es que los resultados, la verdad que se logran con planificación y con diagnóstico sobre todo de la situación. Esas dos palabras que parece poco, pero en realidad es un montón, por ahí es trabajo y es esfuerzo, porque cuando hablo de diagnóstico hablo de ver cuánta cantidad de pasto tengo, y eso por ahí se hace en 1 o 2 días de trabajo a través de diferentes metodologías, o si no, ver cómo está mi animal, que eso también lo hacemos a través, bueno, de pesajes diarios, de registrar las condiciones corporales, de alguna ecografía para ver cómo está ciclando reproductivamente mi vaca, y en función de eso actuar, o sea, saber qué pasa en el campo para después aplicar lo que es necesario, ya sea una venta para disminuir carga, o aplicar una tecnología como destete precoz para sacarle algún requerimiento a mi animal, o tener que comprar suplementación, o tener que hacer un cambio de parcela, o tener que agregar una especie o con una siembra específica de un enriquecimiento del pastizal porque me falta una especie del grupo funcional, por ejemplo, de leguminosas, pero todo eso lo podemos hacer si diagnosticamos previamente. Y ese diagnóstico está bueno hacerlo con una metodología, que la que propone el manejo holístico nos parece muy buena, muy completa, no requiere de muchísimo esfuerzo porque son 2 veces al año, 2 o 3 jornadas, pero con eso ya podés saber qué pasa en tu campo y planificar en función de eso. Entonces, las tecnologías que adoptas se adoptan mucho más eficientemente y tienen resultados mucho más efectivos. Y así vamos logrando los resultados productivos. Son indicadores que son fácilmente alcanzables para cualquier campo porque simplemente nos basamos en eso, en diagnosticar y luego en planificar qué vamos a hacer de acuerdo a ese diagnóstico. Lo que yo noto en esos productores que vienen al campo, se sacan las dudas y después lo pueden implementar en el suyo es la tranquilidad, esa sensación de tranquilidad de hacer las cosas sabiendo qué resultado puede tener, que es un resultado positivo, y después viéndolo en su propio campo. Bueno, además de que esta metodología, o lo que te decía antes que proponemos de planificar y diagnosticar, un poco lo que te brinda es eso, tranquilidad por saber qué voy a hacer mañana, pasado, el mes que viene y en 6 meses. Esa previsibilidad de cuestiones que muchas veces los productores sin estas herramientas no la tienen y están viviendo el día a día un poco tapando baches y haciendo lo que pueden, pero eso es lo que noto y es lo que tratamos también de brindar, que la producción ganadera puede tener su cuota de tranquilidad a veces. Lo que yo noto en esos productores que vienen al campo, se sacan las dudas y después lo pueden implementar en el suyo es la tranquilidad, esa sensación de tranquilidad de hacer las cosas sabiendo qué resultado puede tener. Nosotros acá hay muchos productores que no viven en el campo, que viven lejos, y si bien ya tenían a su persona de confianza, les costaba mucho saber qué pasaba en el día a día en su campo. Y con esto un poco pueden estar un poco más enterados, o sea, saben, como te decía, desde las rotaciones que pueden estar haciendo sus animales
Y también el diálogo con el empleado va cambiando, porque el empleado también se siente parte, porque estas planificaciones las hacemos todos juntos, ¿no? No es que la hace un grupo de técnicos y listo. Nosotros con Franco, que es la persona que está en el campo, todas estas planificaciones las hacemos mano a mano, vamos preguntándonos qué le parece a él también. Y entonces es hacerlo sentir un poco parte y el diálogo va cambiando cuando, por supuesto, la persona se siente parte también del sistema, que lo es. Y es de acá a 5 años me encantaría, que siempre lo digo también, que cuando vaya a algún campo me digan cómo incrementaron la producción de carne por hectárea o su porcentaje de preñez, de estete, pero también cómo fueron mejorando sus indicadores ambientales, que muchos o la mayoría te diría no los mide, pero es lo que hacen también a la producción y a la sustentabilidad y a cómo vamos a seguir de acá en el tiempo, en la zona, en los campos y demás. Así que eso es lo que me encantaría, que cada productor sepa cuánto preñó las vacas, pero a la vez qué porcentaje de cobertura de suelo tiene, qué grupos funcionales componen sus campos, y ni hablar de poder empezar a medir esto del secuestro de carbono y empezar a meternos en esos mercados y que la zona, que yo creo que tiene el potencial de hacerlo, sea pionera y muy pujante en ese sentido. Primero me atrajo mucho la metodología. Yo estaba buscando hace tiempo un sistema o un manejo ganadero que sea sustentable, no solo en lo económico y productivo, sino en lo ambiental, y no encontraba o no conocía metodologías que me ayuden a medir ese progreso, como te decía, año a año, con estos indicadores y de una manera relativamente sencilla y aplicable. Entonces, como profesional, hacer esta capacitación en manejo holístico me brindó esas herramientas para poder llevarlas a campo y evaluar cómo los sistemas ganaderos que manejo van mejorando, no solo en lo productivo, económico, sino en la parte ambiental, que creo que es lo fundamental, porque es la base de todo, digamos, es lo que nos va a permitir seguir en la actividad a nosotros, a todos, y a la zona en sí, y al país, te diría, mejorando el suelo y el ambiente, que ya bastante daño le hemos hecho. Desde siempre tengo pasión por la ganadería, y sí, me empezó a hacer ruido cuando la ganadería se puso en el foco de la problemática ambiental. Esa es la realidad. Ahí me empecé a replantear todo, entonces cuando encontré un sistema que me dijo, che, no, mira, en realidad la ganadería no es el problema, sino es la solución, creo que es un poco a lo que me aferro también, y con el manejo holístico es lo que un poco me da las herramientas para ir midiendo y ir demostrando, de decir, che, mira, yo con ganadería voy mejorando el suelo, voy secuestrando más carbono y tenemos la capacidad de reducir o mitigar un poco este cambio climático que estamos viviendo, que en realidad la producción ganadera no es mala, y además con el tema de bienestar animal lo mismo, que la producción ganadera puede ser muy buena no solo para el ambiente, sino también para el animal en sí. No quiere decir que porque comamos carne vamos a ser unos herejes, y porque produzcamos vacas no nos va a interesar el bienestar de esos animales, y creo que con estos sistemas le podemos dar las condiciones para que puedan tener una vida eh, plena y de bienestar eh, hasta, cumpliendo el ciclo de ganadería, digamos. Agradecerle a todo el equipo, por supuesto, porque esto, si bien un poco lo estoy comentando yo, pero hay muchas personas que trabajan, y con Perenia trabajar también así codo a codo en estos procesos es espectacular, y siempre voy a agradecer por su apoyo y su participación. Agradecerle a todo el equipo, por supuesto, porque esto, si bien un poco lo estoy comentando yo, pero hay muchas personas que trabajan, y con Perenia trabajar también así codo a codo en estos procesos es espectacular, y siempre voy a agradecer por su apoyo y su participación. Agradecerle a